y así también lograr la reducción de la población mundial.
buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola Ernesto, ¿cómo está? Buen día. Vamos a esperar unos 5 minutitos ¿Ya? para que ingresen todos los chicos. Ya tenemos 8 personas Perfecto. y ya. Veré si puedo compartir la pantalla. ¿Perdón? Ah, no, me tienes que habilitar compartir pantalla, por Ah, ya, favor. dale, dale, dale. Aquí está. Ya está. Ok, ahora sí ya podrías. Sí, ahora sí.
Hola, Ernesto. Hola. Sí, aquí estoy. Sí. Y empezaremos, por favor, para la gente que ya estuvo muy tempranito en la mañana. Bueno, bienvenidos a todos, gracias. Es el segundo día de Economía en tiempo de crisis que está organizando la Fundación para el Periodismo con la cooperación del European Journalist Center, la cooperación suiza en Bolivia y la Unión Europea. Estamos hoy día con Ernesto Pérez, él es economista de la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia. Bueno, bienvenido Ernesto, muchísimas gracias por darnos estas 2 horas para poder capacitar a los periodistas en esta temática que realmente es importante, sobre todo ahora que estamos en un tema de crisis por el tema de la pandemia, el coronavirus, entonces seguramente va a ser importante todo lo que vayamos a reflexionar y conocer en este taller. Bienvenido. Algunas puntualizaciones, por favor. Como el día de ayer, las consultas vamos a hacer únicamente a través del icono de preguntas y respuestas y del chat para que Ernesto las vaya leyendo o que también yo voy a irles viendo que se respondan todas sus consultas, ¿no? Entonces, bienvenidos y vamos a grabar como siempre el foro y lo vamos a poder subir a YouTube. Gracias, Ernesto. Vamos a iniciar el taller para que podamos aprovechar todo el tiempo que necesitemos contigo. Gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que felicito un poco esta iniciativa que se tiene sobre, no sé, estos espacios de discusión, de liberación para esta crisis tan sui generis que nos ha tocado vivir en el mundo y en el país. Y bueno, sencillamente sin más, empezar un poco a reflexionar sobre algunas ideas acerca de los impactos socioeconómicos. Yo hoy día voy a concentrarme más bien en una parte que es un poco, que son un poco los temas sobre los cuales yo vengo trabajando y vengo desarrollando mi experiencia profesional, que no tienen tanto que ver con la estructura económica y los temas económicos más de índole macro o empresarial, sino aquellos que tienen que ver con los efectos socioeconómicos sobre hogares en el país, ¿no? Entiendo que en esta serie de discusiones mañana estará el señor del Granado y él me imagino que tendrá una visión más macroeconómica y sobre los impactos en la estructura productiva de nuestro país y nuestra capacidad exportadora, todo el tema de recursos naturales, extractivismo. Yo más bien hoy me voy a concentrar un poco en los efectos de corto y largo plazo en los hogares bolivianos, ¿no? Entonces, haciendo esta breve introducción, voy a compartir la pantalla. Y bueno, iniciar un poco estas reflexiones, ¿no? Entonces, yo lo que quiero compartir hoy día con ustedes son algunas ideas acerca de justamente estos temas de impactos socioeconómicos por efecto del COVID. El primer tema, y creo que es necesaria, digamos, esta reflexión antes de entrar a los efectos ya puntuales de corto y mediano plazo que tendrá la pandemia en nuestra sociedad, es mostrar un poco cuál era la situación previa a la crisis del COVID de este año, ¿no? Entonces, quiero rescatar 3 elementos ahí, ¿no? El primero de ellos es que nosotros ya veníamos en un contexto previo de agotamiento de la mejora social, ¿no? Yo creo que esa idea es importante porque al final del día nos coloca en un escenario en el cual nosotros ya teníamos tareas pendientes como sociedad boliviana en términos de ir
ir analizando, ir diseñando, ir debatiendo acerca de cuáles deberían ser las políticas de nueva generación para continuar con este logro socioeconómico que habíamos tenido en la anterior década, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un poco en la pantalla cuáles han sido las trayectorias de las incidencias de pobreza en nuestro país, ¿no? Y aquí sencillamente, a ver, voy a poner aquí sencillamente mostrar un poco que lo que hemos vivido desde el año más o menos 2004 hasta el año 2013, 2014, ha sido una mejora acelerada de la pobreza y de la extrema pobreza en nuestro país, ¿no? Ha sido una reducción de más de 20 puntos, una salida de la pobreza de un contingente muy importante de la población, que sin embargo ha empezado a tener un límite a partir del año 2014-2015, donde en realidad, si ustedes se fijan, tanto la extrema pobreza como la pobreza ya prácticamente no se habían movido en los últimos años, ¿no? Lo que tenemos entonces es como un agotamiento de este logro acelerado de bienestar en nuestro país, producto obviamente, de un contexto económico muy favorable en la anterior década, producto también de una gran capacidad de gasto de recursos por parte del Estado provenientes de la nacionalización, políticas redistributivas y una estabilidad económica que en general había permitido un avance muy interesante, al margen de que, como vamos a ver más adelante, ha sido un avance y un logro que tenía un alto componente de vulnerabilidad en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que vemos es, fíjense un poco lo que sucede los últimos años. Ya tenemos como un detenimiento, incluso del 15 al 17 tenemos incluso algunas pequeños retrocesos en pobreza incluso, ¿no? Pero en general lo que vemos es que en un escenario largo tenemos una salida de pobreza de la población boliviana bien interesante, pero al día de hoy lo que tenemos es que incluso con ese nuestro avance tan interesante, casi 4 millones de bolivianos todavía siguen viviendo en pobreza y más de 1,5 millones de bolivianos siguen siendo extremadamente pobres, ¿no? Entonces, primer tema, ¿no? Es decir, se había agotado ya hace algunos años nuestra mejora. Estábamos voy a volver a repetir, digamos, esta frase tan vilipendiada en este último tiempo, pero incluso antes de la pandemia ya estábamos en un nuevo normal, ¿no? En el cual habíamos reducido 20 puntos la pobreza, pero ya estábamos como de nuevo en una etapa de ya no reducción acelerada de pobreza y mejora del bienestar desde hace varios años atrás, ¿no? Ese un primer punto. Un segundo punto es que lo mismo podemos decir acerca de la desigualdad, ¿no? El Gini, que es un indicador que mide cuán desigual es una sociedad, de nuevo, ¿no? Había tenido una reducción muy interesante hasta el año 2011, 2012, y después, de nuevo, nos encontramos en un estado en el cual la desigualdad ya no había logrado ser reducida a partir del año 2014-2015 de manera acelerada, ¿no? De nuevo, si nosotros vemos, digamos, los tres indicadores que nos muestran, que nos permiten medir la desigualdad, lo que vemos es que, fíjense, una caída muy, muy importante desde el año 2006 del coeficiente de Gini de 0,59 a 0,47 y fíjense, a partir del año 2015 ya la rebaja o la reducción de desigualdad ya es muy lenta, ¿no? Lo mismo si comparamos la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre,
Fíjense, ¿no? Es una reducción muy interesante, pero que después, de nuevo, se encuentra en un estado, si ustedes quieren, de statu quo en los últimos años. Lo mismo esta relación de decir el 10% más rico, el 10% más pobre, la división entre estos dos, que nos muestran de nuevo una suerte de mejora muy importante en la anterior década, pero detenimiento de la mejora en los últimos años. Esa es un poco la primera idea. La segunda idea, y es un poco la que hoy está llamando la atención en términos de cuál será la gestión futura de esta crisis, es un poco este menor espacio fiscal. ¿A qué me refiero con espacio fiscal? A la menor capacidad del gobierno de generar recursos para atender políticas de índole social, de índole económico, en realidad para poder hacer todas las cosas que le corresponden a un Estado en su rol de dar políticas públicas, sociales, económicas y de protección social, ¿no? Lo que vemos acá es un poco la idea esta de este boom de commodities que hemos tenido entre el año 2005 y 2014, que fíjense cómo ha permitido incrementar de una manera muy importante los recursos con los que cuenta el Estado, ¿no? Y estos recursos básicamente han provenido de estas tres sombritas verdes que ustedes ven, ¿no? Que básicamente son hidrocarburos, ¿no? Las regalías de hidrocarburos, el EIDH y el IDH, ¿no? Y esto nos ha permitido tener un espacio fiscal muy interesante en los anteriores años, con los cuales obviamente se ha podido hacer una serie de medidas económicas y políticas sociales. ¿Qué es lo que pasa a partir del 2015? Que este espacio fiscal vuelve a contraerse y vuelve a reducirse, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos una década dorada entre el 2005 y el 2014, que de nuevo empieza a declinar y lo que esperaríamos es obviamente un menor espacio fiscal o una menor capacidad de financiamiento del gobierno de las políticas públicas que le tocará hacer en el futuro, ¿no? Entonces, desde el 16 la caída de precios de commodities ha impactado las exportaciones e ingresos públicos, ¿no? Tenemos una caída de precios internacionales que, si nosotros revisamos además toda esta última época, han caído aún más, ¿no? Tanto los precios de hidrocarburos como los precios de minerales, que son los principales productos de exportación boliviana, ¿no? Nuestra deuda, que aún está en niveles sostenibles, pero que tendrá que ser evaluado un poco a la luz de las grandes necesidades de financiamiento que vayamos a tener en los siguientes meses y años, ¿no? Y unos impuestos que, fíjense que es la parte gris de nuestra recaudación, que han tenido un incremento un poco producto de un cobro, si ustedes quieren, lo vamos a poner entre comillas, más eficiente de recursos de renta interna, pero como todos sabemos, con un componente muy fuerte de multas y castigos y todo esto, que en realidad esta mejora que vemos del 2012 al 2015 no es producto de una reforma tributaria, sino de que los mecanismos de monitoreo y control de los impuestos nacionales se han puesto un poco más duros, ¿no? Y no necesariamente por una reforma tributaria, ¿no? Esto entonces nos está dando, fíjense, una segunda llamada de atención, ¿no? Necesitamos primero nuevas políticas públicas para seguir avanzando en la reducción de pobreza, que ya no son las políticas públicas que habíamos implementado en la anterior década, y esto lo tenemos que hacer con una menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, esa es un poco la segunda idea previa a la pandemia. Y la tercera idea, obviamente, es este escenario sociopolítico altamente polarizado, ¿no? Entonces,
fíjense, lo que arrastramos ya desde los anteriores años, ¿no? Son un triple desafío como sociedad boliviana, ¿no? Políticas públicas que ya no están logrando reducir la pobreza, menor espacio fiscal y todo este tema de un escenario sociopolítico altamente polarizado que obviamente impone un desafío adicional en términos de lograr acuerdos, pactos para poder generar una nueva agenda de políticas públicas, ¿no? Entonces aquí sencillamente yo mostraba un poco la última encuesta electoral antes de la pandemia, ¿no? Donde veíamos una dispersión del voto, esta confianza en el gobierno que a través de esta encuesta de Mitofsky, que lo que nos muestra, fíjense, para el caso boliviano es una alta polarización acerca de la confianza en el gobierno, ¿no? Y la confianza en las instituciones públicas, ¿no? Esta idea ya con la pandemia de cuánto creemos que estamos preparados, digamos, en el sistema de salud para poder hacer frente a la pandemia, de nuevo, ¿no? Muestra bajos niveles de confianza. Entonces, ese es el escenario previo y yo quería mostrar ese escenario previo porque con pandemia o sin pandemia, los desafíos en materia de política pública, en materia de rol del Estado y en materia de gestión política de nuestro país ya era bastante complicada, ¿no? Hasta el mes de enero, febrero, ¿no? Y a esto, obviamente, tenemos que sumar un shock enorme que hemos sufrido desde el mes de marzo, ¿no? Que es ya la pandemia, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho acá. Aquí he puesto los datos que tenemos desde al día de ayer, ¿no? Donde ya tenemos 7.136 casos con 274 decesos, como todos ya sabemos, con una fuerte incidencia en el departamento del Beni y Santa Cruz, ¿no? Sin embargo, una tasa de letalidad que todavía está en márgenes relativamente buenos y tendremos que esperar un poco a ver qué sucede qué sucederá al momento de que se vayan saturando nuestros servicios de salud, pero que, bueno, ese es un poco el resultado, pero fíjense, es un resultado que además tiene que enfrentar un sistema sanitario bastante débil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta idea de que hasta el día de ayer teníamos algo más de 1.900 test por millón de habitantes, que es un poco como se mide la capacidad de hacer pruebas en un país. Y somos los últimos en Sudamérica en términos de test o de pruebas realizadas y los antepenúltimos en todo Latinoamérica, solamente por delante de Nicaragua y Guatemala, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay una respuesta que pone en duda un poco toda la información con la que contamos hasta ahora, por un lado, y por otro, lo que todos nosotros ya vemos en la prensa y en las noticias y todo esto, la fragilidad de nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, sencillamente, algunos datos extraídos del Banco Mundial nos están mostrando, por ejemplo, que para el año 2018, el gasto por persona en salud en Bolivia es de $384 y en Latinoamérica el promedio es de $1.049, ¿no? Camas por hospital tenemos 1.3, quizás esto haya mejorado 1.3 camas por cada 10.000 personas, por cada 10.000 habitantes. Esto quizás haya mejorado un poco en esta época de pandemia por toda la inversión que se ha hecho, pero fíjense, está todavía lejos del promedio latinoamericano, que es 1.9 camas por cada 10.000 habitantes, ¿no?
Especialistas tenemos 8 por cada 10.000 habitantes y en Latinoamérica son 24 el promedio. Y enfermeras lo mismo, ¿no? 3.9 versus 24 en toda la región latinoamericana y del Caribe. Entonces, esta pandemia no solo nos encuentra en una situación de agotamiento de la política social, sino de un sistema de salud que es bastante débil para hacer frente a la pandemia y el cual realmente deberíamos esperar que quizás los números se deterioren un poco en las siguientes semanas, habida cuenta de que estamos llegando en muchos casos a la saturación del sistema de salud, ¿no? Entonces, no, de nuevo, no me detengo mucho acá porque esta es un poco la noticia que nosotros recibimos cada día y sencillamente esta idea de que la pandemia nos encuentra con un sistema de salud bastante vulnerable, ¿no? Sencillamente esa idea. Lo otro es cómo ha sido la respuesta gubernamental, ¿no? Y yo para esto voy a utilizar algunos datos que se han hecho por parte de Oxfam, que se han hecho por parte, estudios que se han hecho por parte de UNICEF y de la Fundación ARU, un poco para mostrar, más allá de los temas sanitarios, cuál ha sido la respuesta del Estado frente a este distanciamiento social para aplanar la curva de contagio, que lo que ha ocasionado es una suerte de detenimiento de la economía que por supuesto tiene un enorme impacto sobre el ingreso de los hogares bolivianos, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no? Son, digamos, 4 las medidas más grandes que se han tomado en el país para poder compensar la caída de ingresos de los hogares bolivianos. El bono familia, que son los 500 bolivianos que se dan a estudiantes de escuelas públicas y privadas en todos los niveles, que representa un gasto de 1.500 millones de bolivianos que se pretenden erogar, ¿no? La canasta familiar, que son a los beneficiarios del bono Juana Zurduy, ¿no? Beneficiarios de la renta dignidad y personas con discapacidad, que representa 440 millones de bolivianos. El bono universal, que es obviamente el más caro, que es este bono que se lo ha obtenido por diferencia, ¿no? Aquel que no tiene AFP, que no tiene NIT y que no tiene un contrato del Estado, podría considerarlo una persona que trabaja en el sector informal, entonces va dirigido a él el bono. Y esto llega a alrededor de 4 millones de personas con un costo de 2.000 millones de bolivianos, ¿no? Y finalmente la reducción, de las primeras medidas que se hacen, que son la reducción de tarifas, ¿no? De agua, electricidad y gas, que en conjunto lo que tratan es de compensar la caída de ingresos que han tenido una cantidad importante de bolivianos frente a esta cuarentena. Los potenciales beneficiarios, y aquí es un poco el ejercicio extraído de la Fundación ARU y de UNICEF, si ustedes se fijan, van dirigidos a ciertos estratos poblacionales según sea el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bono familia está obviamente muy concentrado en la base de nuestra pirámide demográfica, ¿no? En niños y adolescentes. Los de la canasta familia, obviamente, muy concentrados en la parte superior de nuestra pirámide poblacional, es decir, personas adultas y personas y mujeres, digamos, embarazadas o con recién nacidos, ¿no? El bono universal, digamos, más bien trata de atacar a la parte media de nuestra pirámide poblacional y está más bien dirigida a toda la población en edad de trabajar, ¿no? Y obviamente los servicios básicos es una reducción universal que obviamente llega a toda la pirámide poblacional boliviana, ¿no? Entonces, fíjense, incluso con nuestros grandes problemas en términos de registros de beneficiarios, de focalización, de identificación de pobres, esta combinación de bonos
ha sido relativamente interesante, digamos, para la cantidad de información con la que cuenta el Estado boliviano, para tratar de llegar realmente a todos los estratos de población, ¿no? Y a diferencia de otros países donde existe un registro de hogares vulnerables, pobres y extremadamente pobres, cosa que no tenemos en el país, yo creo que ha sido una focalización o una manera de entregar los bonos relativamente interesante y creativa, dadas las limitaciones que tenemos en el país sobre estos temas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, los impactos, ¿no? Es decir, esto se supone que ha ayudado a todos los hogares bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos entonces sobre los efectos de ingreso? Esta es una estimación que hizo la Fundación ARU y UNICEF acerca de cómo han sido los efectos, cómo ha sido la ayuda de los bonos sobre los hogares bolivianos. Y lo que nos está mostrando esta gráfica, básicamente lo que hace esta gráfica es ordenar a los hogares desde los más pobres hasta los más ricos, ¿no? Divide a la población en 100 y los ordena de pobres a ricos. Y lo que vemos al cabo de 3 meses en nuestro país es que entre la caída de los ingresos por toda la imposibilidad de salir a trabajar, por el detenimiento de muchas actividades y todo esto, los hogares bolivianos han tenido que, si ustedes quieren, desahorrar dinero, ¿no? Pero han tenido la compensación de los bonos. Entonces, al final del día, el saldo neto es esto que vemos acá en esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo? Este saldo neto nos está diciendo que los bonos y la reducción en tarifas ha permitido que la población más pobre del país, es decir, fíjense, entre el 15 y 20% más pobre del país, tenga un saldo positivo. Es decir, los bonos y las ayudas monetarias han tenido un efecto positivo sobre las personas más pobres de nuestro país. Esa es una buena noticia, ¿no? Porque al margen de nuestras dificultades para focalizar, esto ha permitido que los más pobres de los pobres terminen al final con un saldo positivo. Y si se fijan, esto tiene bastante sentido porque probablemente estas personas extremadamente pobres son personas que quizás incluso sin la pandemia no hubieran tenido capacidad de generar ingresos y a las cuales les está llegando un bono extraordinario que obviamente las coloca con un saldo positivo en el total de sus ingresos. Sin embargo, ¿qué sucede con el resto de la población? Con el resto de la población lo que se ve es que al margen de que se les haya entregado los bonos y las ayudas monetarias, el saldo neto del resto de los hogares bolivianos es negativo, ¿no? Y fíjense, el resto de los hogares bolivianos no tiene un saldo negativo solo en la parte de los más ricos, tiene un saldo negativo incluso en personas pobres, en personas vulnerables, en toda esta parte del medio, ¿no? Donde lo que estamos viendo es que al final del día los bonos han sido de ayuda para paliar la situación económica, ayudan a los más pobres, pero no son suficientes para compensar las caídas de ingreso de la mayor parte de los hogares bolivianos, ¿no? Entonces, son medidas rápidas, son medidas que tratan de paliar la caída de ingresos, y a pesar de que tienen un efecto muy interesante en la gente más pobre, definitivamente no son suficientes para poder compensar la caída de ingresos de los hogares. Lo otro es que van a haber impactos diferenciados, y aquí viendo un poco ya qué es lo que va a suceder en el mediano plazo, ¿no? La CEPAL prevé que la región la región Latinoamérica y el Caribe va a tener una caída en su Producto Interno Bruto de menos 5.3 para este año y algo menos para el año 2021.
¿no? En el caso de Bolivia, se espera que la caída de nuestro producto sea de 3%. No estamos en los países más afectados, pero obviamente tampoco estamos entre los menos afectados, si ustedes quieren. Estamos ahí en un punto medio, ¿no? Obviamente estas estimaciones son todavía preliminares y habrá que ver, digamos, cómo evoluciona la pandemia y la respuesta económica para ver qué sucede al final del día con nuestro país, pero ya sea la CEPAL que dice 3%, el Banco Mundial menos 3.4% o el FMI menos 2.9%, lo que tenemos en general es una contracción de nuestro Producto Interno Bruto que no teníamos desde hace casi 40 años, ¿no? Es decir, lo único que se compara a esta caída de nuestro producto es, para aquellos que lo recuerden, la crisis de deuda que tuvimos a mediados de la década de los 80. Es decir, nunca habíamos tenido una caída de esta magnitud de nuestro Producto Interno Bruto desde el año 84. Es decir, estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Desde hace 35 años que no teníamos una caída tan fuerte en nuestro producto, ¿no? Pero además, esta caída del producto, más allá de la cifra fría que vemos ahí, bueno, sí va a caer nuestro producto, es que esto afecta de manera diferenciada a los diferentes sectores y hogares de nuestro país. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, lo que tenemos ahí, y este es de nuevo un ejercicio que se ha hecho en Oxfam, muestra un poco quiénes van a estar más afectados. En general, lo que se espera es que los sectores de comercio, servicios, transporte y turismo van a ser, obviamente, los sectores más afectados. Y fíjense, este sector de comercio, servicios y transporte, más, bueno, este que no tiene etiqueta, pero que es el sector de turismo, fíjense, son sectores que aportan mucho al PIB y aportan además también mucho al empleo, ¿no? Entonces, esta esfera anaranjada, y además el tamaño de la esfera está mostrando qué proporción de mujeres participan en este sector. Entonces, fíjense, estos tres sectores, digamos, sin contar el turismo, son grandes generadores de empleo, grandes generadores de PIB, y además sectores donde hay una alta proporción de ocupadas mujeres, ¿no? Y esperaríamos que es justamente en este lugar donde el impacto económico va a ser más en los siguientes meses, ¿no? Del otro lado, la agricultura, los servicios sociales y administración pública, y eventualmente los servicios de electricidad, gas y agua y minería, esperaríamos que no tengan un impacto tan directo o tan inmediato en los siguientes meses. Pero ya nos da una idea acerca de que son ciertos sectores que van a sufrir más que otros después, digamos, de esta situación de emergencia que todavía estamos viviendo con los temas de distanciamiento social y cuarentena. Lo otro es que hacia adelante, todo lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Tendremos que enfrentar un nuevo normal, ¿no? Y este nuevo normal, obviamente, va a ser un nuevo normal distinto para, según dónde estemos en los sectores económicos en nuestro país. Fíjense que se habla mucho del teletrabajo, ¿no? El gran problema con el teletrabajo es que en nuestro país muy pocas personas pueden hacer teletrabajo, ¿no? El teletrabajo no es posible para la mayoría de la población. Los ingresos de muchos de los hogares se generan de manera diaria, semanal y de forma presencial, ¿no? Con la venta de productos y servicios en los mercados, con los temas de comercio, con los temas de transporte, ¿no? Entonces, para esta gente va a ser muy difícil, digamos, tener estas condiciones de teletrabajo,
¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este gráfico, nos muestra, concentrémonos en la curva esta gris, ¿no? Lo que nos muestra esta curva gris es un poco quiénes pueden hacer teletrabajo. Y si se fijan, son muy pocos, aquí tenemos la población de pobre a rica. Si se fijan, muy poca población en los estratos más pobres puede tener capacidad de hacer teletrabajo. Y esto está, si ustedes quieren, reservados a los estratos más altos socioeconómicos de nuestro país, ¿no? Por el contrario, las actividades que implican trabajar muy cerca con las personas, más bien están sumamente concentradas en los estratos más bajos de la sociedad boliviana. Y fíjense cómo se aplana aquí la curva, ¿no? Es decir, muy poca gente ya en los estratos altos, ¿no? Se esperaría que en un primer momento existirá un impacto en agricultura, minería y servicios, y obviamente esto con una reducción de ingresos, en particular en aquellos sectores informales de nuestra sociedad. Pero en un segundo momento, y esto es muy importante, es que el momento que se vayan levantando, flexibilizando, volviéndose inteligentes, dinámicas o como quieran llamar las cuarentenas, realmente vamos a ver cuál es el grado de afectación de nuestra economía, ¿no? Y hacia adelante, por ejemplo, en el siguiente año, quizás no sean los sectores necesariamente más informales y vulnerables los únicos afectados, sino que el propio empleo formal se verá afectado el siguiente año, ¿no? Paralización, reducción de personal y cierre de empresas formales, ¿no? Entonces, tenemos que el impacto en términos de ingresos de los hogares va a venir obviamente desde el punto de vista de los sectores informales en un primer momento, pero en un segundo se esperaría también que el empleo formal también se vea afectado en nuestro país. ¿Cuáles son los canales de transmisión de la crisis? Y esta es un poco la última idea que quiero compartirles, ¿no? Primero, la afectación a nivel económico, y no me voy a detener mucho acá, como lo dije en un principio, porque esto podría dar, digamos, como para otra charla más, pero nos tiene que quedar claro que esta crisis va a afectar el comercio internacional boliviano, particularmente a través de los precios de nuestros commodities en hidrocarburos y en minerales, pero también en una menor demanda. Si el Brasil y la Argentina, si ustedes me permiten, fíjense, volvamos a nuestra tablita del crecimiento. Fíjense, la Argentina va a ser el segundo país más afectado con la caída de su producto. Y el Brasil, uno de los más afectados también. Entonces, si nuestros principales socios comerciales van a estar en problemas el siguiente año, también demandarán menos de nuestros hidrocarburos. Entonces vamos a tener un problema de precios y un problema de cantidades en hidrocarburos, y esperamos que lo propio suceda en minerales probablemente, ¿no? Entonces va a haber una reducción del comercio internacional porque todas las economías van a estar en problemas, va a haber una caída de los precios internacionales, una aversión al riesgo y contracción del financiamiento, y aquí quiero separar esta idea, ¿no? La contracción del financiamiento va a venir por parte interna y externa en nuestro país. Vamos a tener que recurrir muy probablemente a préstamos internacionales, a contratación de nueva deuda para hacer frente a todos los problemas que tenemos hoy con la pandemia. Y fíjense, todos los países están haciendo eso en realidad. Es decir, vamos a tener que competir por recursos escasos en los siguientes meses y años, ¿no? Pero también va a haber una contracción de financiamiento interna. Pónganse en los zapatos de no sé, de un inversor que tiene una empresa mediana en nuestro país. Lo último que va a hacer en estos momentos es invertir, ¿no? Va a esperar y ver
cómo evoluciona el panorama para ver si se anima a hacer, hacer sus inversiones, ¿no? Eh, Obviamente va a haber una menor demanda por servicios turísticos. Esto, de acuerdo a la CEPAL, es algo que va a afectar a todas las economías de la región, pero en especial a los países del Caribe, ¿no? De todas maneras, para nosotros es una fuente de ingresos y de generación de empleo importante. Y obviamente el otro tema es la reducción de remesas, ¿no? La reducción de remesas, que ya en el mes de febrero se había visto que se habían contraído 2%, antes, digamos, de lo peor de nuestra crisis por pandemia aquí y en el resto de la región. Entonces, de nuevo, esto va a implicar para muchos hogares una reducción de sus ingresos, ¿no? ¿Cuáles son un poco los canales macro a través de los cuales van a ir, se va a ir produciendo el impacto de la pandemia en nuestra sociedad? Aquí yo voy a utilizar, digamos, el típico esquema económico que hace unas semanas el señor Martín Rapp, lo presentó de una manera esquemática muy interesante, pero que nos muestra un poco cómo los hogares y personas en nuestro país van a verse afectadas por todo el conjunto de afectaciones económicas que vamos a tener en los siguientes meses, ¿no? Entonces, fíjense, si aquí al centro de nuestro interés están los hogares y las personas, está el gobierno, las empresas, el sector financiero y el sector externo, sencillamente yo quiero mostrar algunos ejemplos de cuáles van a ser los canales de transmisión que afectarán más a los hogares, ¿no? Primero, el tema de la actividad económica, como decíamos en un momento, ¿no? Esperaríamos que en los siguientes meses va a haber una contracción de la actividad económica, una reducción de salario y despidos que van a afectar el ingreso de los hogares. Segundo, por otra parte, los hogares más empobrecidos consumirán menos y va a haber una caída de la demanda que de nuevo va a afectar más bien a las empresas. Esto es como un círculo vicioso en este momento, ¿no? Tercero, el sector financiero va a tener seguramente una caída del ahorro, personas que van a tener que recurrir a sus ahorros para hacer frente a sus necesidades básicas y una restricción del crédito. En cuarto lugar, personas con menos trabajo, menos ingresos, van a pagar menos impuestos al fisco. Y obviamente el gobierno también va a tener problemas para poder cumplir con servicios básicos o servicios de protección social o cualquier otro tipo de servicios que prestan los hogares, ¿no? En cuanto a el gobierno, obviamente va a haber un problema de ingresos fiscales por una reducción de la capacidad empresarial de poder pagar impuestos, y el gobierno con menos dinero también podrá hacer menos compras a las empresas, ¿no? El sector financiero, obviamente, lo que ya les decía hace un momento, ¿no? Probablemente va a tener que dar créditos para muchas contingencias en las empresas, y las propias empresas probablemente van a postergar las decisiones de inversión o van a desinvertir en los siguientes meses, ¿no? Hay un problema que ya tiene que ver un poco con la parte logística y de coordinación en el sector privado, que tiene que ver con que la actividad económica también se va a ver afectada en el propio sector empresarial. ¿Por qué? Porque van a haber pagos atrasados de empresas a proveedores, problemas para dar suministros a las fábricas y a las empresas para que produzcan, parálisis y quiebre. Entonces, en el propio sector privado va a haber una dinámica probablemente descendente en términos de actividad económica, ¿no? Obviamente, el sector externo, con la caída de nuestras exportaciones, va a afectar obviamente al sector empresarial, pero también lo va a afectar en términos de
toda esta cadena de valor y de suministros productivos que en este momento está casi paralizada, ¿no? Y que implica muchos problemas para empresas que necesitan insumos importados para poder trabajar. Y finalmente, esta idea de que obviamente la caída de los precios y de la demanda de hidrocarburos va a significar una caída de ingresos fiscales para el gobierno. Entonces, fíjense, este es, digamos, todo el escenario macro que nos está mostrando un poco la afectación, digamos, en general que va a tener la sociedad boliviana. Sencillamente para completar esta idea, es que fíjense, todas estas crucecitas, todos estos problemas que vamos a tener a nivel social y económico en nuestro país, además, ¿no? Las vamos a tener que transitar. Perdón, me faltaba una sola idea más y era esta idea de las remesas, ¿no? Van a llegar menos remesas del sector externo, pero todo este tema, además, está signado por un contexto muy frágil de gobernabilidad encima de todo, ¿no? Es decir, vamos a tener conflictos por acceso a recursos, por acceso a apoyo del gobierno y en general, ¿no? Por todos los conflictos sociopolíticos que ya venimos arrastrando desde noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, fíjense, este es un poco el resumen, digamos, de el grado de afectación que vamos a tener a nivel económico producto de esta crisis sanitaria. Cada una de esas cruces son probablemente un tema en específico de análisis que va a ir apareciendo a lo largo de este año, me imagino, y que ustedes como periodistas y como generadores de opinión tendrán que ir abordando en la medida que vayan generando atención mediática o conflicto, ¿no? Pero digamos, ese es un poco el esquema general. Sencillamente para terminar, yo quiero centrarme en la afectación a nivel de hogares y personas, ¿no? Que ya no es toda esta foto de la economía entera, sino de la afectación que quizás es la que desde el punto de vista de derechos humanos, de desarrollo humano y sostenible nos interesa más, y es la afectación que van a tener hogares y personas, ¿no? Se ha estimado de acuerdo al Sistema de Naciones Unidas, al Banco Mundial y algunas otras instituciones de análisis, que van a ser 4 los canales que van a afectar a hogares y personas en el futuro, ¿no? La primera, que es como la más obvia, ¿no? Reducción de ingresos, desempleo, deterioro financiero, ¿no? Y esto obviamente llama la atención a cómo va a responder el gobierno a través de sus sistemas de protección social. ¿Hasta dónde van a llegar los apoyos en términos de bonos, de transferencias monetarias? Y este es un primer tema que habrá que reflexionar en el futuro inmediato. Lo segundo tiene que ver con los temas que yo no estoy tocando demasiado hoy día, ¿no? Que van a tener que ver con la reactivación económica, con cómo se preserva empleo, con cómo se mejora la productividad y se apoya el emprendedurismo, ¿no? Toda la parte, si ustedes quieren, más empresarial y económica, ¿no? Lo segundo, y que son efectos más bien de mediano y largo plazo, son los problemas en nuestro capital humano, ¿no? Nuestra educación claramente está siendo afectada por esta pandemia y eso implica que se generen nuevas desigualdades en nuestro país, más allá de las que ya teníamos de siempre, ¿no? Entre aquellas personas que pueden educarse de manera virtual y aquellas que no, ¿no? Entonces, se generan nuevas desigualdades y nuevas brechas en el capital humano boliviano. Esto tiene que ver mucho justamente con la conectividad, con aquellos que tengan la capacidad de conectarse para teletrabajar, para teleestudiar, para estar, si ustedes quieren, conectados de manera virtual, y aquellos que no, ¿no? Pero también con temas de la provisión de servicios básicos que ya tenían brechas desde antes de la pandemia, ¿no? Agua, saneamiento básico, vivienda, que en general lo que
pueden provocar en un muy corto plazo es no solo que estos son derechos que no se están cumpliendo en la población, sino que una vivienda sin agua, sin saneamiento y hacinada es precisamente una vivienda que es mucho más vulnerable al contagio de la pandemia, ¿no? Y los otros temas que tienen que ver con acceso a alimentos, nutrición y alimentación, ¿no? El tercer área es este acentuamiento del desbalance en el cuidado y trabajo del hogar, ¿no? Que ya la pandemia lo ha puesto de manera muy patente en estos últimos meses, ¿no? Los sistemas de cuidado que tradicionalmente recaen sobre las mujeres, ahora recaen sobre las mujeres que encima tienen que teletrabajar o encima tienen que romper la cuarentena para salir a tratar de realizar alguna actividad económica que les reporte ingresos monetarios, ¿no? Entonces, los sistemas del cuidado y toda esta economía alrededor del cuidado, que es una actividad no reconocida por la sociedad, ¿no? Va a tener que estar quizás entre las primeras y más centrales preocupaciones de nuestro país y del Estado, ¿no? Y obviamente los temas de derechos humanos, protección contra la violencia, todos estos problemas que ha traído aparejada la cuarentena en términos de violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia machista, agresiones sexuales, económicas, políticas contra las mujeres, ¿no? Que son definitivamente otra de las aristas de impacto de la crisis, ¿no? Y finalmente lo pongo obviamente como un servicio separado al que teníamos acá en la segunda columna, la pérdida de vidas y condiciones de salud, ¿no? Que obviamente pone en el ojo de la tormenta a nuestro sistema de salud y más allá de esta emergencia, cómo deberíamos ir fortaleciendo nuestro sistema de salud en el mediano plazo. En conjunto, todos estos temas económicos, aquí en verde, temas de protección social y servicios, aquí en rojo, temas de derechos humanos y cuidado también aquí en rojo, o sistemas de salud aquí en color beige, nos están configurando un escenario en el cual esperaríamos aumentos de pobreza, desigualdad, recaída de los estratos medios, afectación al capital humano en el largo plazo. Entonces, de hecho, las estimaciones que hace la CEPAL para los próximos años es de una caída, un retroceso en la reducción de pobreza de 3 puntos porcentuales solo para el siguiente año en Bolivia. Que no somos de los países que va a tener la caída más estrepitosa, pero estamos más o menos ahí en el promedio latinoamericano, ¿no? Sencillamente las implicaciones, ¿no? En el corto plazo, bueno, esta idea de que la pandemia tiene un impacto multidimensional requiere obviamente una respuesta multidimensional. Como hemos visto, la atención del gobierno ha estado muy centrada en el tema de ingresos y eso está bien, pero resulta que hay más temas que estos, ¿no? Los temas, por ejemplo, de la educación virtual y el teletrabajo quizás están ausentes de la agenda de corto plazo en este momento, ¿no? Las transferencias en efectivo son eficaces, como hemos visto, pero deberían durar un periodo más largo y deberían llegar a los vulnerables y a los pobres de una manera como mucho más fuerte. Esos son resultados del último estudio de UNICEF que se ha presentado la anterior semana. El paquete de salud obviamente tiene que ser una prioridad en términos de política fiscal, intervenciones de ayuda. Se necesitará una reasignación del presupuesto público, las inversiones y el gasto social. Y obviamente esta idea de que las intervenciones deben ser graduales, ¿no? Un poco prueba y error, dado que estamos enfrentando una crisis quizás nunca antes enfrentada, ¿no? Verificar e identificar sistemáticamente las exclusiones centradas en los grupos vulnerables, ¿no? Comunidades indígenas, vulnerables y pobres en zonas urbanas, mujeres que sufren violencia, y esto se lo tendría que hacer de una manera, si ustedes quieren, bastante sistemática, ¿no?
y obviamente necesidades de identificar los cuellos de botella en todo el sistema de protección social, ¿no? Es decir, esta idea universal focalizado de los bonos, ¿no? Y ver realmente hasta dónde podemos mejorar, digamos, la eficiencia en términos de focalización de nuestras ayudas, ¿no? Y así, obviamente, lo mismo en los temas no necesariamente de ingresos, sino en los sectores de servicios básicos, como educación y salud, ¿no? Ya que con esta crisis estamos viendo, obviamente, que surgen nuevos problemas, ¿no? En la pospandemia, es decir, en lo que tendremos que ver hasta fin de año y a principios del siguiente año, bueno, nos tiene que quedar claro que los efectos van a generar una recesión incluso más grande que la sufrida en la región latinoamericana desde la Primera Guerra Mundial o desde el crash de la bolsa de 1930. Es decir, en Latinoamérica, lo único que es comparable a lo que vamos a tener en los siguientes meses son la Primera Guerra Mundial y el crash de la bolsa. Para el caso boliviano tenemos una referencia más cercana, ¿no? Que es lo que ya les decía, ¿no? La crisis de la deuda de los inicios de los 80, ¿no? El desplome del comercio mundial aumentará la magnitud de la recesión, por lo que ya veíamos a través del gas y minerales. Se prevé un fuerte aumento del desempleo y precarización de las fuentes de trabajo en el sector informal, sabiendo además que Bolivia tiene casi 70% de sus ocupados en este sector informal. Y obviamente todo el tema que de nuevo es como un tema aparte, como para hacer un seminario aparte, de cómo va a tener que gestionar el gobierno los recursos financieros, ¿no? A bajo costo, en base a un apoyo flexible de los organismos multilaterales, de alivio a la deuda y eventualmente de condonación de la deuda, ¿no? Y estos temas ya de largo plazo que tienen que ver en cómo nos reinventamos, cómo repensamos el nuevo modelo de inserción en el país, dado que el nuevo normal es un nuevo normal con muchas restricciones, digamos, a lo que son los fundamentos del crecimiento de la economía boliviana, ¿no? Que está muy basada en la exportación de productos primarios que se van a ver muy afectados en los siguientes años, ¿no? Las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización. Tendremos que esperar que el comercio internacional sea diferente, va a tener una contracción el próximo año a nivel, ¿no? Y en general, el mundo post-COVID, ¿no? Es decir, ¿qué debíamos esperar del nuevo normal? Según lo que dice, parafraseando a la propia CEPAL. Y finalmente, en términos de desafíos estructurales, en la parte social, obviamente, nuestra principal tarea es el desarrollo de sistemas que permitan la entrega de un ingreso básico universal a la población, tal como se está discutiendo en economías más avanzadas. Esta es un poco la propuesta que se está haciendo a partir de la OIT y de la CEPAL para nuestra región, de realmente tener un sistema de registros e información mucho mejor que permita llegar realmente con un ingreso básico universal a todas las personas en el futuro, obviamente no inmediato, pero que tenga que ser realmente como una prioridad de política pública en los siguientes años, ¿no? El desarrollo de protección social universal, obviamente, en primer lugar, la salud, las pensiones, los seguros de desempleo, que en definitiva permitan un salto cualitativo en materia de política social y obviamente la protección de la capacidad productiva para adaptarse a un nuevo contexto económico, ¿no? Quizás este es el punto que yo menos he tocado hoy día y más bien me he concentrado mucho en la parte más social, ¿no? En todo caso, Bolivia y en general los países de la región latinoamericana tenemos un estado del bienestar a medias, ¿no? Y tendríamos que realmente empezar a pensar frente a este nuevo normal cómo fortalecemos este estado del bienestar, ¿no? Con servicios básicos de calidad, con sistemas de protección, con transferencias monetarias y bonos bien articulados, integrados y estructurados en el futuro, ¿no? Para esto, obviamente, es necesario un nuevo pacto social, ¿no? Que tenga que ver con la fiscalidad,
en cómo gastamos y cómo recaudamos impuestos, en lo social, de no dejar realmente a nadie atrás, y en lo productivo, ¿no? Entonces, obviamente, este pacto social, incluso en este contexto de alta polarización en nuestra sociedad, quizás es un imperativo más que nunca, ¿no? Y esperemos, digamos, ahí que toda la parte, digamos, política permite eventualmente en algún momento hacer, digamos, estos grandes acuerdos acerca de lo necesario en materia de desarrollo para nuestro país en el futuro, ¿no? Y obviamente en términos estratégicos se requiere repensar el modelo de desarrollo, ¿no? Claramente, este divorcio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales son quizás uno de las causas, ¿no? de la afectación tan grande que tenemos hoy con este nuevo tipo de crisis sanitaria por el coronavirus, ¿no? Ahí obviamente, digamos, toda esta agenda y pacto global que se pone a través de la Agenda 2030 en Naciones Unidas, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podrían ser eventualmente la base y el embrión, digamos, de la discusión de nuevos modelos de desarrollo en el mundo y en nuestro país. Entonces, yo me quedo ahí. Estas son, digamos, una apretada síntesis de las reflexiones acerca de los impactos socioeconómicos y bueno, me quedo un poco atento a las preguntas. Sí, Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a, como la dinámica es, podamos hacer preguntas por el icono de preguntas y respuestas o por el icono que dice chatear en la parte de abajo de las pantallas. Tenemos una pregunta de Ernesto. Con ingresos altos en más de una década, ¿pudo Bolivia estar mejor preparada para enfrentar la crisis sanitaria generada por el coronavirus? Consulta. Ya, perfecto. Ese es el contrafactual que siempre nos hacemos, ¿no? A ver, ahí. Yo creo que, a ver, hay que poner un poco en dimensión, digamos, todo este tema de la afectación del COVID y cuánto estábamos preparados o no para esto, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tenemos una de cal y una de arena, ¿no? En general, lo que hemos visto, yo no quiero darle, a ver, quiero tratar de ser lo más imparcial en esto, ¿no? No quiero darle un tono celebratorio a todo el logro que hemos tenido la década pasada, pero tampoco esta satanización de que, bueno, no se hizo absolutamente nada para enfrentar, digamos, esta crisis. Claramente, el fortalecimiento del sistema de salud no ha sido, digamos, uno de los fuertes en los últimos años y yo diría quizás en las últimas décadas en nuestro país, ¿no? La crisis nos encuentra con un sistema sanitario realmente débil, en el cual obviamente siempre se hubiera podido hacer algo más, digamos, ¿no? Si se hubiera tenido, digamos, como prioridad esto. Pero del otro lado, digamos, también mencionar que desde fines de los 90, el atraso comparativo que tenía Bolivia en términos de un montón de indicadores sociales y económicos, implicaban también, no sé, trabajar los temas básicos, ¿no? Es decir, los temas de acceso a educación, salud, agua, donde han habido mejoras, por lo menos en el acceso. Ahora, lo que nos queda claro es que el acceso a los sistemas de salud, cuando estos no son de calidad, frente a una crisis como la que estamos enfrentando, nos está mostrando realmente lo vulnerable que es el sistema, ¿no? ¿Podía haberse hecho más? Sí, podía haberse iniciado probablemente una reforma en el tema sanitario. Si ustedes se fijan, no tenemos una verdadera reforma del sistema sanitario desde la época, justamente desde la época de la hiperinflación de nuestra anterior crisis, ¿no? Si algo se logró hacer relativamente interesante en la crisis de la deuda y de la hiperinflación en los 80,
fue justamente plantear un nuevo sistema sanitario. Desde esa fecha no tenemos una reforma clara de nuestro modelo sanitario, ni en la década de los 90, ni en los 2000, ni en la anterior gestión. Y esto nos pone obviamente en un atraso, ya no les voy a decir de 10 años, nos pone en un atraso de 30 años probablemente con el resto de países de la región. Esta reforma sanitaria va a tener que ser parte de una agenda integral, ¿no?, de discusión de políticas públicas en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, sí, me quedo ahí. Ok, Pamela nos tiene otra pregunta. Dice, ¿cree usted que la aplicación de políticas keynesianas sería una buena alternativa frente a la actual coyuntura? No se te escucha, Ernesto. Perdón. Sí, de hecho, es decir, las políticas keynesianas son justamente el tipo de políticas que se están aplicando en este momento, ¿no? Es decir, esta idea, por ejemplo, de entregar los bonos, de darle mayor liquidez al sistema bancario, de endeudarnos como país para meterle más plata a la economía, es justamente, digamos, el tipo de políticas de clásico corte keynesiano, ¿no? Es decir, es meter una inyección de dinero a la economía para que el motor siga funcionando, ¿no? Y esto lo estamos haciendo, pero además, fíjense, esto lo estamos haciendo no solo en esta última coyuntura de la pandemia, lo venimos haciendo desde hace por lo menos un par de años en el país, ¿no? Fíjense, digamos, toda la crisis económica que han enfrentado nuestros vecinos en la región, y nosotros, digamos que hasta el año pasado la habíamos pasado relativamente bien en términos de crecimiento y estabilidad macroeconómica. Lo hemos hecho un poco a costa de políticas keynesianas, ¿no? De gastar los ahorros que teníamos de la anterior década en inversión pública, en meter dinero a la economía, para un poco mantener el motor funcionando. El problema con las políticas keynesianas, y este sí es, digamos, como la llamada de atención ahí, es que las políticas keynesianas permiten, digamos, hacer frente a estos baches de recesión económica, de menor actividad económica, pero obviamente tienen un límite, ¿no? Y nuestro límite obviamente tiene que ver con la cantidad de ahorro y con la capacidad de endeudamiento que tengamos como país, ¿no? Y ese va a ser un gran tema en los siguientes años, ¿no? Es decir, cuidado que por solucionar un problema nos metamos en otro, ¿no? Solucionemos un problema de recesión económica y nos metamos en un problema de crisis de deuda, ¿no? Entonces, ahí hay equilibrios que habrá que cuidar en los siguientes años. Bueno, tenemos otra pregunta de Ernesto también, que dice, vivimos un capitalismo de Estado, aunque al anterior gobierno le cambió el nombre. ¿Qué puntos de este modelo se debe ajustar? ¿Se debe dar paso a la descentralización administrativa o poner en vigencia las autonomías regionales en pleno? Ya, a ver, esas son varias en una, ¿no? A ver, acerca del capitalismo de Estado. A ver, ahí hay una larga discusión, ¿no? Acerca de cuál es la mezcla ideal entre Estado y privado, digamos, que tendría que haber en los países, ¿no? Yo pienso que todo este tema de capitalismo de Estado debe ser revisado con miras justamente a lo que vamos a enfrentar en los siguientes años, ¿no? Una restricción de recursos en la cual tendremos que ser más eficientes en el gasto y uso de los recursos fiscales para atender, fíjense, la cantidad de necesidades que vamos a tener en los siguientes años, ¿no? Y en esto, obviamente, este ejercicio de ser más eficientes tendrá que pasar justamente por revisar un poco cuál es la carga y cuál es el aporte que tiene cada una de las empresas públicas en nuestro país y evaluar realmente hasta dónde, digamos,
algunas de ellas son una buena idea y algunas no tanto. Yo personalmente, y esta es una posición personal, ¿no? Pienso que aquellas empresas estratégicas para el Estado boliviano tendrán que readecuarse a este nuevo contexto. Y cuando me refiero a estratégicas, son aquellas que justamente generan el mayor excedente en nuestro país. Y me estoy refiriendo básicamente a las empresas extractivas públicas, ¿no? A YPFB, a lo que tengamos con el litio en el futuro, a Comibol y a todas estas que, más allá de los problemas de eficiencia en su funcionamiento, son, si ustedes quieren, estratégicas para nuestro país. El resto, el resto del aparato del capitalismo de Estado tendrá que ser realmente revisado a la luz de la eficiencia, ganancia o pérdida que genere en el futuro, ¿no? Y ahí habrá que hacer realmente una discusión más profunda acerca de cuál es realmente el costo-beneficio, digamos, de muchas de las empresas públicas que tenemos actualmente en el país. Sobre los temas de descentralización, que es si ustedes quieren, como otro tipo de pregunta, yo creo que la profundización de los temas de descentralización y autonomías van a ser claves justamente por todo esto que estamos viviendo hoy en día, por este estado de descoordinación entre niveles de Estado y de tan baja calidad de la respuesta ante una emergencia que estamos viendo en este momento, ¿no? Si ustedes se fijan, aquellos que tienen entidades subnacionales más fuertes son los que están lidiando un poco de mejor manera con esta crisis, ¿no? Y eso nos está dando un poco el ejemplo acerca de la necesidad de realmente profundizar la descentralización, el fortalecimiento de aquellos niveles del Estado que están más cercanos a la población y que pueden identificar y reaccionar de manera más eficiente, no solo en un tema de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo ahora, sino en general en la gestión de los servicios públicos que requiere la población. Las políticas diferenciadas, intervenciones diferenciadas, respetando, digamos, las vocaciones y especificidades de cada una de las regiones, tiene que ser definitivamente un tema a tratar en los siguientes años. ¿Cuál es la arista más complicada de esto? La arista de siempre, ¿no? Es decir, esta nuestra cultura de renta, ¿no? Que tenemos desde siglos en nuestro país, que siempre nos lleva a discutir cuánto dinero me toca más que qué resultado yo quiero tener en mi región, ¿no? Entonces, tratar de transitar de esta idea de cómo corto la torta y más bien a qué personas quiero beneficiar y qué servicios quiero mejorar, tendría que ser un cambio en la discusión en términos de profundización de la descentralización en el futuro. Cambio. Gracias, Ernesto. Bueno, Marianela Morin nos pregunta, en una crisis económica, al contraerse la economía, existe más oferta que demandas. Para seguir vendiendo tendrían que hacer ajustes en los precios, o sea, bajarán los precios. Esto puede beneficiar a las microempresas, la primera pregunta. Y la segunda, ¿y cómo puede activar a este sector para un mayor aporte al PIB? Perfecto. Esa es la pregunta del millón en materia económica, ¿no? Es decir, primero, hay una discusión en este momento en varios círculos de economistas que un poco preveyendo qué es lo que va a suceder con los precios en los siguientes periodos, ¿no? Por una parte, lo que se menciona es cierto. Hay, si quieren, un efecto que tiende a presionar a los precios hacia la baja, ¿no? Es decir, las empresas están en problemas, tienen que producir y tienen que tratar de realizar o vender su producto probablemente en un escenario económico de contracción y eso lleva a una reducción de precios, ¿no? Por el otro lado, hay una fuerza que probablemente va a presionar para que suban estos precios. ¿Cuál es esa fuerza?
es justamente esta inyección de recursos dentro de la economía, eventualmente solicitar créditos al Banco Central y meter más dinero, lo que genera presiones inflacionarias, pero digamos todavía no es, yo ahí no tengo una respuesta, y yo creo que en general los economistas no tenemos una respuesta acerca de cuál va a ser el escenario prospectivo del nivel de precios. En todo caso, se esperaría, por lo menos en el cortísimo plazo, una reducción de la actividad económica con una caída de precios, ¿no? Que es una combinación bastante fea en términos económicos, ¿no? Porque pone en evidencia un poco esta incapacidad, digamos, del aparato productivo de poder irse recuperando de una forma que no sea a través de guerra de precios, si ustedes quieren, ¿no? O de bajar los precios. Sobre los temas de microempresa, pequeña empresa, definitivamente son, si ustedes quieren, uno de los sectores más importantes en términos de generación de empleo y a los cuales les hemos prestado muy poca atención secularmente, ¿no? No en esta crisis, no en los anteriores 10 años, sino en realidad, en general, digamos, ha sido, digamos, el sector con más problemas de apoyo. Y ahí realmente poder generar verdaderas plataformas que apoyen a este tipo de empresas van a ser claves para la recuperación económica. Y fíjense ahí, sencillamente como un ejemplo, ¿no? Fíjense todo lo que ha acontecido en esta pandemia, ¿no? Todas estas iniciativas desde la sociedad, desde lo privado, ¿no? En términos de, no sé, de inventarse un respirador, de inventarse plataformas de comunicación, de hacer venta por internet, por teléfono. Es decir, son realmente ejemplos muy interesantes acerca de la creatividad, la iniciativa privada, pero que no encuentran eco en una respuesta desde el sector público, ¿no? Fíjense, es decir, no quiero entrar a los temas que han generado un montón de controversia y escándalo y todo esto con los temas de equipos médicos, pero fíjense, toda esta iniciativa de Mambú de hacer respiradores y que ellos no tengan, ni siquiera tengan chance, por ejemplo, de producir, porque la norma boliviana exige certificación. Y dado que no existe certificación, bueno, voy a tener que buscarlos de España, los respiradores, sino de acá, ¿no? Y de nuevo, no quiero entrar en el escándalo de presuntas corrupciones y todo esto, no, sencillamente mostrar lugares donde se podía haber apoyado a la iniciativa privada, pero que por falta de mecanismos, políticas públicas, no se lo hace, ¿no? Todo este tema de los acuerdos público-privados van a tener que ser un tema muy importante en la agenda de políticas públicas económicas en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que ahí hay una gran oportunidad de generar empleo digno y de generar un shock que ayude un poco a ir, en algunos casos, formalizando ciertos sectores de nuestra economía en términos de, y que supondrá una mejora en las condiciones empresariales, pero también laborales de los ocupados en estos sectores. Cambio. Ok, Ernesto, creo que esta es como la última pregunta. Pamela pregunta, ¿cómo afectará la pandemia y la actual coyuntura en el costo financiero de la deuda del Estado boliviano? Ya, de nuevo, esta es una pregunta que tiene que ver, un poco con estas políticas keynesianas que estamos haciendo, ¿no? Estamos, en este momento, la prioridad, que yo creo que es la prioridad correcta,
es justamente tratar de preservar vidas y salud de la población, que ese tiene que ser como nuestro objetivo primero y primordial, ¿no? Y para esto, obviamente, cualquier esfuerzo que se haga en materia financiera, yo creo que por un tema de horizonte normativo y ético se debe hacer, ¿no? Ahora, eso obviamente tiene un costo, ¿no? Y ese costo de aplicar estas medidas, como ya preguntaban hace un momento, keynesianas, eventualmente va a impactar en los niveles de endeudamiento boliviano. Los niveles de endeudamiento boliviano hasta el año pasado estaban todavía en una situación, entre comillas, adecuada, ¿no? Es decir, no teníamos una crisis de deuda como la Argentina o como el Ecuador, ni mucho menos, ¿no? Pero a la luz de esta crisis, probablemente entremos en un estado de menor adecuación de nuestra deuda. Vamos a tener que prestarnos más y eso va a implicar mayor servicio de deuda, mayores niveles de pago de capital, cosa que en el futuro puede provocarnos, digamos, no les voy a decir un problema de default, ni mucho menos, pero realmente enfrentar costos crecientes del pago de deuda y de servicio de deuda. Esto, yo creo que más allá, digamos, de que va a ser un problema común a todos los países en desarrollo, yo creo que va a significar en muchos casos no solo estas negociaciones bilaterales. Yo creo que ahí esta es una oportunidad para generar, si ustedes quieren, un acuerdo ya más bien de carácter regional e internacional en términos de negociación de las condiciones de nuestra deuda con los acreedores internacionales multilaterales y privados, ¿no? Es un poco la discusión que se está dando en este momento a nivel internacional acerca de la necesidad de hacer una negociación colectiva entre aquellos países menos desarrollados con los entes multilaterales de financiamiento, ¿no? Yo personalmente estoy de acuerdo en eso porque estas negociaciones bilaterales, fíjense los casos de la Argentina, los casos del Ecuador como los más cercanos, ¿no? Estas negociaciones individuales de países en general le dan un muy poco margen de maniobra a los países, ¿no? Ahí el poder generar una plataforma de negociación regional podría ser un mecanismo muy interesante para ver cómo gestionamos nuestra deuda en los siguientes años, ¿no? En todo caso, lo que sí, y para no ser ni apocalíptico ni alarmista, es decir, la situación ya es bastante sombría en general. Yo creo que el espacio fiscal y nuestra adecuación de deuda era relativamente buena hasta el año pasado y eso es, si ustedes quieren, una pequeña ventaja frente a otros países en términos de cómo iremos a renegociar las condiciones de deuda en el futuro. Cambio. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, hemos tenido esas preguntas de los colegas periodistas en el taller. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Creo que la exposición ha sido muy enriquecedora y muy fructífera. Entonces, terminamos. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer que puedas compartir todo tu conocimiento con nuestros colegas. Sin duda, es un tema de mucha importancia en esta época de crisis y sus efectos, sobre todo en el presente y en el futuro también, ¿no? Y es un taller y es algo que vamos reflexionando constantemente en los distintos talleres que organiza la Fundación para el Periodismo. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte estas 2 horas o hora y 40 minutos en la pantalla por esta aplicación virtual. Gracias de verdad y bueno, el taller continúa el día de mañana, como bien lo apuntaste al principio. Estará con nosotros el experto en hidrocarburos, Hugo del Granado, y comenzaríamos igual a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Ernesto. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por
por la oportunidad de compartir estas reflexiones y, bueno, atento a cualquier otra iniciativa, que felicito esta iniciativa de discusión justamente en estas épocas y tiempos extraños que nos ha tocado con el coronavirus. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ernesto. Igual en el chat también están agradeciendo por todo lo que compartiste y las herramientas y todos los datos. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana por la misma dirección del enlace del Zoom. Y nuevamente agradecemos a la cooperación que es el European Journalist Center, la cooperación suiza en Bolivia, la Unión Europea, que hace posible este tipo de talleres para poder capacitar a los colegas en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias, Ernesto, y será hasta mañana.